Elisa salió de la portería de la fábrica textil a las 8 de la tarde, cuando el crepúsculo ya caía sobre Chivilcoy. El aire de abril era fresco y olía a tierra húmeda y al humo de las chimeneas de las casas vecinas. Se ajustó la bufanda al cuello y se dirigió a la parada del autobús, sintiendo que el cansancio le pesaba en los hombros y en la parte baja de la espalda. Había pasado todo el martes en la tienda, comprobando la calidad del teñido de un nuevo lote de tela de algodón. Los tintes eran desiguales, había que rehacer 2/3 del pedido, y eso significaba hablar con los capataces, con los superiores, con los proveedores. Por la tarde, le dolía mucho la cabeza. El autobús circulaba lentamente por las estrechas calles, parando en cada cruce. Elisa mira por la ventanilla las casas familiares con el revoque desconchado, los letreros de las tiendas, los escasos transeúntes que se apresuran a llegar a casa. Era una ciudad pequeña, todo el mundo se conocía, lo que a veces la hacía sentir sofocada, como si no hubiera suficiente aire. Sacó el teléfono y miró la pantalla. No había mensajes de Gabriel, aunque no esperaba ninguno. En los últimos meses, apenas le había escrito durante el día solo respuestas cortas como «Bori» o «Pío». Cuando abrió la puerta del piso, en la tercera planta de una antigua casa de tablones, lo primero que oyó fue el sonido de la televisión del salón. La voz alta e insistente de un presentador de noticias deportivas se mezclaba con el ruido de los anuncios. Elisa se quitó los zapatos, colgó la chaqueta en el perchero del pasillo y siguió caminando. Gabriel estaba sentado en el sofá con camiseta y pantalón deportivo, estirando las piernas sobre la mesita. Tenía el mando a distancia en las manos y cambiaba de canal sin rumbo. Un partido de fútbol, una telenovela, un anuncio de detergente, las noticias, otra vez el fútbol. En la pantalla aparecían rostros, pero él no parecía mirar a ninguno. Tenía la mirada perdida, ausente. Alice se detuvo en la puerta del salón, mirando a su marido, y pensó que había envejecido en los últimos 6 meses. Las arrugas cerca de los ojos se le habían hecho más profundas, el pelo le había encanecido en las sienes. «Hola», dijo. Gabriel volvió la cabeza y asintió. «Hola». No añadió nada más, y Elisa caminó por el pasillo hasta la habitación de Martin. La puerta estaba entreabierta y se asomó al interior. El chico estaba sentado en el suelo junto a su pequeño escritorio, rodeado de coloridas piezas de equipo de construcción. Delante de él había algo parecido a un edificio con una amplia verja, un garaje, por lo que parecía. Martin se concentraba en fijar el panel amarillo a la base azul, sacando la punta de la lengua con impaciencia. «¡Mamá!». Levantó la vista y se le iluminó la cara con una sonrisa. «Mira, ya casi he terminado». Alice se puso en cuclillas a su lado, observando la estructura. El garaje estaba torcido, una pared más alta que la otra, pero tenía una lógica infantil. «Es precioso», dijo pasando la mano por el pelo oscuro de su hijo. «¿Dónde están los coches que irán allí?». «Aquí están». Martin señaló 3 pequeños coches de plástico alineados uno al lado del otro. «Ese es el camión de papá, ese es tu coche y ese es mi coche de carreras». Alice sonrió, aunque sintió un cosquilleo en el interior. El camión de papá. Martin siempre intentaba incluir a su padre en sus juegos, incluso cuando no le prestaba atención. «¿Has cenado?», preguntó ella. «Todavía no. Papá dijo que comeríamos cuando llegaras». Elisa se levantó, sintiendo que el cansancio aparecía con renovado vigor. Así que Gabriel ni siquiera se había molestado en calentar la comida para el bebé. Volvió al salón, donde su marido ya había puesto una vieja película de acción americana con explosiones y persecuciones. «¡Gabriel!», gritó. Él no se volvió. «¡Gabriel!», dijo más alto. «¿Qué?». Finalmente la miró, irritado. «Martin no cenó. ¿No pudiste comer con él?». «Pensé que cocinarías algo en condiciones». «Acabo de llegar del trabajo», dijo ella, intentando mantener un tono uniforme. «¿Llevas 3 horas en casa?». Gabriel resopló.
Llevo todo el día trabajando, cansado. ¿O crees que los taxistas lo tienen fácil? Elisa apretó los labios. Esta conversación se había repetido demasiadas veces. Yo también he trabajado todo el día, pero aún estaré preparando la cena y acostando a Martin. ¿No puedes al menos jugar con él media hora? Estás solo toda la noche. No estás solo, yo estoy aquí, dijo Gabriel, volviendo a mirar el televisor. Estás aquí, pero no hablas con él. Ha construido un garaje, quería enseñártelo. Elisa, estoy muy cansado. No empieces, ¿vale? Sintió que la ira le hervía por dentro, lenta, espesa, familiar. No empiezo. Solo te pido que seas padre. Media hora. Mientras hago la cena. Es tan difícil. Gabriel se levantó bruscamente del sofá, tirando el mando a distancia sobre el cojín. ¿Sabes una cosa? Sí, es complicado. Es duro llegar a casa y escuchar reproches. Es duro trabajar 12 horas diarias, llevar a borrachos y groseros de un lado para otro, y luego oír que soy un mal padre. Yo no he dicho que seas un mal padre, dijo Elisa en voz más baja, pero él no la escuchaba. No me aprecias en absoluto. ¿Crees que quería ser taxista toda mi vida? ¿Crees que me gusta esta vida? A mí tampoco me gusta siempre, dijo, pero no eludo mis responsabilidades. Exactamente, deberes. Cogió su chaqueta de la silla, poniéndosela sobre la marcha. Todos tus deberes, planes, horarios, estoy harto. ¿A dónde vas? Voy a tomar el aire. Me ahogo aquí. Pasó junto a ella y se dirigió a la puerta, que Elise oyó cerrarse de golpe, con fuerza y brusquedad, de modo que el sonido recorrió todo el piso. Se quedó de pie en medio del salón, mirando el pasillo vacío, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Se oyó un ruido silencioso procedente de la habitación de Martin. El niño se asomó a la puerta, con los ojos muy abiertos. «¡Mamá! ¿Se ha ido papá?» «Sí, cielo. No tardará en volver». No sabía si era verdad, pero no podía decirle otra cosa al niño. Elisa fue a la cocina, sacó de la nevera lo que quedaba del guiso de anoche y lo puso a calentar en la placa. Sus manos se movieron automáticamente. Cortó pan, sacó platos, sirvió agua en vasos. Martin apareció en la puerta de la cocina con su coche de carreras en la mano. «Mamá, ¿por qué está enfadado papá?» Elisa se volvió hacia su hijo y se sentó frente a él. «Solo está cansado, Martin. Los adultos a veces se cansan y se enfadan. No es culpa tuya». «¿He hecho algo mal?» «No, cariño, no has hecho nada malo». Ella le abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo apretado contra ella, y pensó que los niños siempre se echan la culpa a sí mismos, incluso cuando la culpa es de los demás. Cenaron juntos en la mesa de la cocina. Martín habló de la guardería, de cómo habían dibujado animales hoy, y él había dibujado un pingüino, pero la profesora había dicho que los pingüinos no eran verdes. Elisa escuchaba a medias, asintiendo, sonriendo, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en Gabriel, en cómo había cambiado en los últimos meses. Antes era diferente, alegre, despreocupado, le gustaba bromear. Eso era lo que una vez la había atraído, esa capacidad de no tomarse la vida demasiado en serio. Ahora era huraño, retraído, constantemente resentido con el mundo. Después de cenar, ayudó a Martin a terminar el garaje. Se sentaron en el suelo de su habitación. Ella le entregó las piezas y él las unió cuidadosamente para crear el tejado. Cuando el edificio estuvo terminado, el chico metió los 3 coches dentro con cara de satisfacción. «Ahora están en casa», dijo. «Calentitos». «Sí», respondió Elisa. «Ya están en casa». Acostó a su hijo a eso de las 9:30 y le leyó un libro de pingüinos que había cogido de la estantería. Martin se durmió rápidamente, con la nariz pegada a la almohada, y Alicia se sentó a su lado un rato, mirando su cara tranquila. Luego se levantó, apagó la luz y salió de la habitación, cerrando la puerta. El piso estaba en silencio. Había apagado la televisión y ahora solo se oía el ruido de los coches y el ladrido lejano de un perro.
Elisa entró en el dormitorio, se sentó en el borde de la cama y sacó el teléfono. Marcó un mensaje a Lourdes. ¿Estás en casa? La respuesta llegó casi de inmediato. Sí. ¿Pasa algo? Elisa se quedó mirando la pantalla pensando qué escribir. Luego lo envió. ¿Puedes venir? Lourdes llegó unos 20 minutos después. Elisa oyó el timbre y fue a abrir. Su amiga estaba en la puerta, en vaqueros y jersey, con el pelo recogido en una descuidada coleta. ¿Qué te pasa?, preguntó sin preámbulos. Pasa. ¿Quieres té? Se sentaron en la cocina y Elisa puso la tetera en el fuego. Lourdes esperó en silencio, observando a su amiga con mirada atenta y escrutadora. Siempre se le dio bien esperar, sin prisas, sin preguntas innecesarias. Gabriel se ha ido, dijo por fin Elisa, sacando las tazas de la alacena. Nos hemos peleado. ¿Sobre qué? Por Martin. Le pedí que jugara con mi hijo mientras preparaba la cena. Explotó. Lourdes asintió como si no hubiera oído nada sorprendente. ¿Y dónde está ahora? No lo sé. Está fuera, en alguna parte. Dijo que se estaba asfixiando. La tetera hirvió y Elisa vertió agua en tazas y mojó las bolsitas en ellas. Se sentó frente a Lourdes con ambas manos sobre la taza. Ha estado muy raro estos últimos meses, dijo en voz baja. Irritable, distante, apenas habla conmigo ni con Martín. He intentado hablar con él, pero o no habla o suelta un chasquido. Lourdes bebió un sorbo de té y miró a Elisa con seriedad. ¿Alguna vez has pensado que podría haber otra mujer ahí fuera? Elisa se estremeció como si hubiera recibido un golpe. No, no lo creo. Es que está preocupado por su trabajo. No le gusta llevar a la gente de un lado para otro. Siempre ha querido más. Alice, Lourdes se inclinó hacia adelante. Los hombres que quieren más suelen hacer algo al respecto. No irse de casa después de una pelea y volver tarde por la noche. No conoces a Gabriel, dijo Elisa, pero su voz sonaba insegura. Él no es así. Lourdes no dijo nada, pero sacudió la cabeza y volvió a sorber su té. Se sentaron en silencio y Elisa pensó en las palabras de su amiga. Otra mujer. No, eso era imposible. Gabriel podía ser irritable, podía ser distante, pero ¿engañarla? Alejó la idea como si fuera una mosca. Lourdes se marchó hacia las 11 de la noche, despidiéndose de Elisa con un abrazo y diciéndole que podía llamarla cuando quisiera. Elisa cerró la puerta, se dirigió al dormitorio y se acostó sin cambiarse de ropa. Se quedó a oscuras mirando al techo y escuchando el silencio. Gabriel seguía sin aparecer. Miró el teléfono. Las 12 menos cuarto, las 12, la 1:05. ¿Dónde estaba Gabriel? Por fin, hacia las 2:30, oyó el clic de la cerradura de la puerta principal. Pasos silenciosos en el vestíbulo, luego por el pasillo. Gabriel entró en el dormitorio y ella pudo ver su silueta en la oscuridad. Se movía con cuidado, intentando no hacer ruido. Se desnudó y se tumbó en su lado de la cama, dándole la espalda. Elise se quedó quieta, haciéndose la dormida. Oía su respiración, lenta y constante, y pensó en el muro que ahora los separaba. Fría, ensordecedora, impenetrable, y ella no sabía cómo derribar ese muro. Elise se despertó con olor a café. Abrió los ojos y se quedó inmóvil durante unos segundos, intentando averiguar qué le ocurría. Olor a café. Procedía de la cocina. Giró la cabeza. Gabriel no estaba allí. Su mitad de la cama estaba vacía, el edredón bien extendido. Elisa se incorporó y se pasó la mano por la cara, limpiándose los restos de sueño. Había mucha luz fuera de la ventana. El sol de la mañana brillaba a través de las finas cortinas. Miró el reloj de la mesilla, las 8:30. Miércoles. No tenía que ir a trabajar hasta las 10. Se levantó, se puso una bata y salió del dormitorio. Caminó por el pasillo en dirección a la cocina. El olor a café era cada vez más fuerte y se mezclaba con algo más. El olor a pan tostado. En la cocina, Gabriel estaba de pie junto a los fogones,
con unos pantalones caseros y una camiseta vieja, dándole vueltas a algo en una sartén. Elisa se detuvo en el umbral, observándole. Él no la oía, estaba concentrado en cocinar, y había algo conmovedor y extraño al mismo tiempo. Gabriel no había hecho el desayuno en 5 meses, quizá más. «Buenos días», dijo en voz baja. Él se dio la vuelta, con una sonrisa incierta en la cara. «Buenos días. He hecho tostadas. Y café. Siéntate». Elisa se dirigió a la mesa y se sentó en su sitio habitual. Ya había 2 tazas, un azucarero y leche en una jarrita sobre la mesa. Gabriel trajo un plato de tostadas, lo colocó frente a ella y luego vertió café de la turbina en su taza. Sus movimientos eran cuidadosos, casi tímidos. «Gracias», dijo Elisa, rodeando la taza con los brazos. Gabriel se sentó enfrente, cogió su taza, pero no bebió. Miró a la mesa, a sus manos, a cualquier sitio menos a ella. Elisa esperó. Sabía que él quería decir algo, podía verlo en sus hombros tensos, en la forma en que sus dedos apretaban la taza. «Mira», comenzó por fin, «sobre lo de anoche. No debería haber actuado así, haberte gritado, alejarme». Elise guardó silencio, dando pequeños sorbos al café. Era fuerte, amargo, como a ella le gustaba. «Yo solo...» Gabriel se pasó la mano por el pelo. «Estoy harto de todo, ¿sabes? Este trabajo, esta ciudad, toda esta vida. Estoy harto. Estoy cansado de todo». «Yo también estoy cansada», dijo Elisa en voz baja. «Lo sé. Sé que lo estás». Por fin la miró, y había algo en sus ojos que ella no había visto en mucho tiempo. No era dolor ni rabia, era otra cosa, como remordimiento. «Pero lo estás superando. Yo no. Me siento atascado, como si las cosas no hubieran salido como yo quería y ya no pudiera hacer nada al respecto». Elise dejó la taza a un lado y miró a su marido. Estaba encorvado y, por primera vez en mucho tiempo, no vio en él al hombre irritable y resentido, sino al Gabriel del que una vez se había enamorado. Cansado, confuso, pero seguía siendo su marido. «¿Qué querías?», le preguntó. Él sonrió, pero sin alegría. «Quería jugar al fútbol. ¿Te acuerdas? Te lo conté. Jugué en el equipo juvenil, tuve mis oportunidades. Y luego mi rodilla. Una lesión y se acabó. Y pensé, está bien, encontraré algo más. ¿Pero qué? Sin educación adecuada, sin especialidad. Así que me hice taxista. Temporal, pensé. Y lo temporal se convirtió en 10 años». Elisa escuchó, y algo en su interior se ablandó. Conocía la historia, claro que sí, pero apenas habían hablado en los últimos meses, y ella había olvidado que su enfado tenía motivos, no excusas, sino razones. «Gabriel», le dijo, «puedes cambiar las cosas, ¿verdad? Estudia, recapacita, consigue otro trabajo». «¿A los 35? ¿En Civilcoa?», negó con la cabeza. «Elisa, aquí no hay oportunidades. Trabajas en una fábrica porque tu madre trabajaba allí y tienes contactos. Yo no tengo esos contactos». «Ni siquiera lo intentaste», dijo, con resentimiento en la voz. «Simplemente lo aceptaste». «Puede que sí». Dio un sorbo a su café e hizo una mueca. «Pero de verdad quiero que estemos bien. Contigo, con Martin. Soy un mal padre, lo sé, pero lo intentaré. De verdad que lo haré». Elise lo miró, y algo en su pecho se apretó. Quería creerle. Quería creer que aún podían arreglar las cosas. «Vamos a dar un paseo esta noche», dijo. «Los dos solos. Le pediremos a Martin que se siente con un vecino. Caminaremos por el centro como solíamos hacer». A Gabriel se le iluminó la cara. «¿Como antes?» «Sí, como cuando éramos novios». Sonrió, y era una sonrisa de verdad, sin amargura ni cansancio. Era un trato. Terminaron de desayunar y Elisa fue a prepararse para ir a trabajar. Al salir del piso, Gabriel la abrazó en el pasillo, un abrazo rápido y torpe, pero un abrazo. Ella se aferró a él durante un segundo,
respirando el aroma familiar de su colonia, y pensó que tal vez las cosas seguirían funcionando. Quizá la pelea de anoche había sido necesaria para que por fin hablaran. En la fábrica, el día se alargaba lentamente. Elisa estaba probando un nuevo lote de tela, otro fabricante, otros tintes. Esta vez era suave, el color se mantenía, no se desdibujaba. Anota las cifras en el cuaderno de bitácora, habla con el capataz, un hombre bajito de expresión siempre inquieta. Se quejaba del equipo, de que una de las máquinas volvía a funcionar mal y los jefes no querían destinar dinero a reparaciones. Elisa escuchaba a medias, asintiendo, dando algún consejo. Sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en el paseo de la tarde, en lo que se pondría, a dónde irían. A la hora de comer se sentó en la cantina con dos compañeras, mujeres de su edad. Una de ellas, Rocío, hablaba de su marido, que había decidido abrir un taller de reparación de coches, había pedido un préstamo y ahora estaba sin clientes y preocupado. Los hombres siempre piensan que la hierba es más verde al otro lado, dice Rocío, echando azúcar en el té. Piensan que si montan su propio negocio, todo irá bien. Pero en realidad, lo único que tienen son deudas. Elisa se quedó callada, terminando su arroz con pollo. Pensó en Gabriel, en lo que había dicho sobre que su vida estaba estancada. Quizá sí necesitaba hacer un cambio, pero no de golpe, no de cabeza, sino de forma planificada y cuidadosa. La jornada laboral terminó a las 6 de la tarde. Elisa llegó a casa, se puso rápidamente unos vaqueros y una blusa ligera, se maquilló un poco, sombra, rímel, pintalabios. Se miró al espejo y pensó que se veía bien, aunque cansada. Llevó a Martin a casa de su vecina, la anciana Ofelia, a quien le gustaba cuidar niños y a menudo trabajaba a tiempo parcial como niñera. El niño la acompañó de buen grado. Ofelia tenía un gato con el que a Martin le encantaba jugar. Gabriel la esperaba en la entrada, apoyado en la pared. También él se había puesto unos vaqueros limpios, una camisa y el pelo peinado hacia atrás. Tenía casi el mismo aspecto que hacía 7 años, cuando empezaron a salir. Elise le sonrió, y él le devolvió la sonrisa tendiéndole la mano. Ella le cogió la mano y caminaron por la calle hacia el centro. Era una cálida tarde de mayo. El aire olía a árboles en flor y a polvo de la carretera. Había gente caminando por las aceras, algunos se apresuraban en sus quehaceres, otros simplemente paseaban. Elisa y Gabriel caminaban despacio, tomándose su tiempo, y el silencio entre ellos no era pesado sino tranquilo. Llegaron a la plaza de San Martín, la principal de la ciudad, pequeña, con un monumento al general en el centro, bancos en el perímetro y viejos plátanos que daban una sombra espesa. ¿Te acuerdas de cuando paseábamos por aquí?, preguntó Gabriel. Sí que me acuerdo. Me hablabas de tus partidos, de los goles que marcabas. Presumía, sonrió. Pensé que te impresionaría. Lo hiciste, dijo Elisa, no marcando goles, sino escuchándome. Eras el único que no interrumpía cuando hablaba de mi trabajo. Cruzaron la plaza y giraron por una calle estrecha de viejas casas de estilo colonial, con balcones tallados y pesadas puertas de madera. Se detuvieron frente a una pequeña cafetería con un letrero azul, Martha's. Gabriel empujó la puerta y entraron. La cafetería estaba casi vacía. Solo había un par de ancianos sentados junto a la ventana jugando al ajedrez. Detrás del mostrador estaba la propia Marta, una mujer rellenita con el pelo gris recogido en un moño. «Gabriel, Elisa», resplandecía. «¿Cuántos años, cuántos inviernos? Siéntense, siéntense». Se sentaron a la mesa contra la pared, la misma en la que Gabriel se había declarado una vez a Elisa. Estaba un poco desvencijada, el tablero agrietado, pero era su mesa. Marta trajo el menú, aunque ya se lo sabían de memoria. 2 cafés y medialunas, pidió Gabriel. Enseguida voy. Marta se fue detrás del mostrador y se quedaron solos. Elisa miró a su alrededor. El café no había cambiado mucho.
las mismas sillas gastadas, las mismas fotos del viejo Chivilcoy en las paredes, la misma cafetera de cobre detrás del mostrador, siseando y gorgoteando. Solo que habían pasado 7 años enteros. «¿Sabes?», comenzó Gabriel. «Ayer, cuando salí de casa, iba conduciendo por la ciudad, conduciendo por las calles, sin ir a ninguna parte, y pensé en todo. En ti, en Martín, en lo que estaba haciendo mal». Elisa escuchaba con las manos sobre la mesa. «¿Y a qué llegó? Que soy idiota», sonrió. «A que pierdo el tiempo compadeciéndome de mí misma en lugar de apreciar lo que tengo. Tengo una familia, una buena familia, una esposa inteligente, un hijo maravilloso, y sigo quejándome. Tienes derecho a preocuparte», dijo Elisa. «Pero no te desquites con nosotros. Si te sientes mal, dínoslo. Encontraremos una solución». Marta trajo café y un plato de medialunas, pequeños croissants espolvoreados con azúcar. Elisa cogió uno, le dio un mordisco. La masa era aireada, dulce, se deshacía en su lengua. «¿Recuerdas aquella historia con el turista?», preguntó Gabriel. «¿Qué turista?». «Bueno, el que me pidió que le llevara a todas las iglesias de la ciudad en un solo día». Elisa negó con la cabeza. «No me acuerdo. Cuéntamelo». Gabriel se animó, se inclinó hacia adelante. «Fue hace unos 2 meses. Estaba cogiendo un pedido y llegó un hombre, argentino, pero no de aquí, de Buenos Aires. Todo con atuendo de turista, una mochila, una cámara al cuello, un sombrero. Se sienta y dice: «Tengo que visitar todas las iglesias de Chivilcoy. Todas». «¿Pueden hacerlo?». Le dije: «Podemos, pero son 12. ¿Estás seguro?». Me dice: «Seguro. Estoy estudiando la arquitectura de las iglesias de la provincia de Buenos Aires». Muy bien. Lo llevé a dar una vuelta. La primera iglesia es la Catedral de San José, la más grande. Sale, saca fotos durante unos 15 minutos, vuelve. Dice: «Siguiente». Lo llevo a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Sale cada vez, hace una foto y vuelve. Y así todo el día. Al anochecer conocía todas esas iglesias mejor que mi propio piso, y él seguía haciendo fotos. Cuando terminamos, me dio tal propina que viví de ella una semana. Elisa se rió. Hacía tiempo que no se reía tan fácilmente. «¿Qué hizo con esas fotos?». «No lo sé. A lo mejor está escribiendo un libro. O simplemente está loco». Gabriel se encogió de hombros. Pero era un buen pasajero, educado, generoso. Terminaron su café, terminaron sus medialunas, se sentaron un rato, hablando de nada importante. El tiempo, los vecinos, la petición de Martín de un perro. Elisa sentía que la tensión de los últimos meses se iba disipando poco a poco. Quizá las cosas mejoraran de verdad. Quizás solo necesitaban recordar por qué se habían elegido el uno al otro. Salieron del café cuando oscureció. Las farolas de las calles ya estaban encendidas, y la ciudad parecía casi hermosa bajo su suave luz. Elisa cogió a Gabriel del brazo y se dirigieron a casa a paso tranquilo, cruzando la plaza, entre tiendas cerradas y escasos transeúntes. Pensó que las tardes así deberían ser más frecuentes, que no debían dejar que la vida cotidiana se comiera todo lo bueno que había entre ellos. En casa apartaron a Martín de Ofelia. El niño estaba soñoliento, contento, jugando con el gato hasta la noche. Gabriel lo cogió en brazos, lo llevó al piso y lo acostó. Elisa estaba en la puerta de la habitación del niño, mirando cómo su marido cubría a su hijo con una manta y le besaba la frente. Martín sonrió soñoliento. «Papá, eres bueno», murmuró. «Tú también eres bueno, hijo», contestó Gabriel. Elise se dio la vuelta sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Esto era lo que le faltaba. Simple ternura, simple atención. Se acostaron tarde, y aquella noche Gabriel no se apartó de ella. La abrazó, y ella se acurrucó contra él, escuchando su respiración. Mientras se dormía, pensó que tal vez lo peor ya había pasado. El sábado por la mañana sonó el interfono.
Alice abrió la puerta y vio a Beatriz, su suegra, en el umbral con una gran caja en las manos. Beatriz llevaba un vestido azul oscuro, el pelo bien peinado y los labios pintados con un carmín brillante. «Buenos días, Alice», dijo secamente. «He traído una tarta para Martin, con memelo. Pasa». Elisa se hizo a un lado para dejar pasar a su suegra. Beatriz entró en el piso, mirando a su alrededor, y Alice supo que buscaba defectos. Su suegra siempre los encontraba. Polvo en una estantería, una mancha en la alfombra, un cuadro que no colgaba del todo recto. Beatriz dejó la caja sobre la mesa de la cocina y se quitó el abrigo. Elisa lo colgó en el perchero y volvió a la cocina. «¿Dónde está Gabriel?», preguntó Beatriz. «En la ducha. Enseguida sale». «¿Y Martín?». «Jugando en su habitación». Beatriz asintió y abrió la caja. Dentro había una tarta, grande, redonda, con una corteza dorada. Olía dulce, a vainilla y membrillo. El memelo era el postre favorito de Martin, reconoció Alice. Beatriz lo preparó muy bien. «Gracias», dijo Elise. «Martin estará encantado. El niño debe comer bien», la miró Beatriz. «Está demasiado delgado. ¿Te aseguras de que coma bien?». Elise apretó los labios. «Lo hago. Es que está muy delgado. El pediatra dice que está bien». «Los pediatras no siempre tienen razón», dijo Beatriz. «Mi Gabriel era un niño robusto a su edad». Elise guardó silencio. Era inútil discutir con su suegra. Gabriel salió de la ducha, en vaqueros y camiseta, con el pelo aún húmedo. «¡Mamá!», abrazó a Beatriz. «No sabía que venías. Pensé en visitar a mi nieto». Beatriz le acarició la mejilla. «Y a ti, por supuesto». Se sentaron a la mesa a tomar el té. Martin entró corriendo en la cocina, vio a su abuela y la tarta y sonrió. Beatriz le cortó un gran trozo y el niño se sentó a su lado, comiéndoselo a dos carrillos. Alice sirvió el té y puso los platos sobre la mesa, sintiendo que su suegra observaba cada uno de sus movimientos. «Tu piso está oscuro», dijo Beatriz, mirando a su alrededor. «Hay que limpiar las ventanas». «Las lavé hace 15 días», dijo Alice con serenidad. «Bueno, al parecer no lo bastante bien». Gabriel tosió. «Mamá, no has venido por eso. ¿Cómo te van las cosas?». Beatriz se encogió de hombros. «No me va bien. Mi pensión es pequeña. No puedo permitírmelo todo. Es bueno que me ayudes». Elisa sabía que Gabriel enviaba dinero a su madre todos los meses. Una pequeña cantidad, pero lo hace. Elisa nunca se opuso, a pesar de que el dinero podía servir para sus propias necesidades. «Sabes que siempre ayudaré, mamá», dijo Gabriel. «Lo sé, hijo. Eres un buen chico. Siempre lo has sido». Beatriz lo miró con cariño, luego miró a Elisa y la ternura desapareció. «Es una pena que estés tan cansado. Tu trabajo es duro y no tienes paz en casa». «Mamá», empezó Gabriel, pero Beatriz continuó. «Un hombre necesita una esposa que le apoye, no que le reproche. Una esposa que le haga sentirse a gusto, no ocupada en sus cosas. Te mereces algo mejor, Gabriel». Elisa se quedó inmóvil, con la taza entre las manos. Miró fijamente a su suegra y por dentro sintió frío. «Beatriz, no sé a qué te refieres», dijo en voz baja pero con firmeza. «Solo digo». Beatriz hizo un gesto con la mano, pero su mirada era pesada y significativa. «Solo digo que mi hijo se merece algo mejor, y quizá pronto tenga a alguien en su vida que lo aprecie, alguien que se dé cuenta de lo maravilloso que es». El aire de la cocina se volvió viscoso. Alice no podía apartar los ojos de Beatriz. ¿Qué querrá decir? ¿Es una indirecta? ¿Una amenaza? ¿O simplemente otra pulla? «Mamá, basta», dijo Gabriel bruscamente. «Elisa es una esposa y una madre maravillosa. No digas tonterías». «No estoy diciendo tonterías». Beatriz dio un sorbo a su té. «Digo la verdad, pero está bien, no seguiré. No quiero estropear el ambiente». Sonrió pero con frialdad. Martín, que no entendía nada, se terminó la tarta, manchándose el plato de migas.
Elise dejó la taza sobre la mesa, temiendo que le temblaran las manos. No sabía qué decir, no sabía cómo responder. Beatriz se quedó otra hora, hablando de sus vecinos, de las riñas en su casa, de cómo estaba cansada de vivir sola. Alice casi no escuchó, asintiendo distraídamente. Las palabras de su suegra le daban vueltas en la cabeza. Quizá pronto llegue alguien a su vida. ¿Qué significa eso? ¿Sabe Gabriel de alguien? ¿O es que Beatriz está intentando separarlos? Cuando su suegra por fin se marchó, Elisa la acompañó hasta la puerta, la cerró tras de sí y volvió a la cocina. Gabriel estaba recogiendo la mesa y poniendo los platos en el fregadero. «¡Gabriel!», gritó. «¿Sí? ¿De qué hablaba tu madre?». Él se volvió con cara de perplejidad. «¿Sobre qué?». «De alguien que pronto entrará en tu vida». «¿Y eso qué significa?». Gabriel hizo un gesto con la mano. «Elisa siempre dice estupideces. Ya lo sabes. No le hagas caso. Me resulta difícil ignorarlo cuando tu madre insinúa que vas a tener otra mujer». «No estaba insinuando nada», dijo irritado. «Es que no está contenta con nuestra vida. Cree que yo podría hacerlo mejor. Es su problema, no el nuestro». Elisa le miró fijamente, intentando leer algo en su rostro, pero Gabriel se dio la vuelta, abrió el grifo y empezó a fregar los platos. Elisa se quedó de pie en medio de la cocina, y la ansiedad que había estado tratando de ahogar durante los 2 últimos días volvió, aguda, punzante, implacable. El miércoles empezó como siempre. Elisa se levantó a las 7 de la mañana, preparó el desayuno, despertó a Martin, le ayudó a vestirse. Gabriel se marchó pronto, antes de que ella se levantara. Anoche le había dicho que tenía que ir al aeropuerto por la mañana. Llevó a su hijo a la guardería, condujo hasta el trabajo, pasó el día entre las tiendas y la oficina, comprobando la documentación de un nuevo lote de tejido sintético. Todo era normal, familiar, y solo en su interior algo se agitaba desde el sábado, desde la visita de Beatriz. Las palabras de su suegra habían estado sonando en su cabeza como un disco rayado. Quizá pronto tenga a alguien en su vida que le aprecie de verdad. Alice intentó convencerse de que solo eran insinuaciones malintencionadas, que Beatriz siempre estaba descontenta con su nuera, que no había nada especial detrás de aquellas palabras. Pero no funcionó. Algo en su interior, algún instinto, le decía que algo iba mal. Recordó lo que Lourdes había dicho de la otra mujer y trató de imaginarse a Gabriel con otra persona. No funcionaba. Era su marido, el padre de su hijo. 7 años juntos. ¿Era realmente capaz de infidelidad? Pero entonces, ¿por qué había cambiado tanto en los últimos meses? ¿Por qué se ha vuelto irritable, distante? ¿Por qué a menudo sale de casa por la noche diciendo que necesita dar una vuelta, pensar, que tiene que hacer recados? Al anochecer, cuando recogió a Martin de la guardería y volvió a casa, la tensión había alcanzado su punto álgido. Elisa preparó la cena en automático, calentando sopa, cortando pan, mientras los mismos pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Gabriel llegó sobre las 8, cenó en silencio, sin apenas hablar. Martín intentó hablarle del jardín, de cómo modelaban con plastilina, pero su padre solo asentía, sin escuchar. Después de cenar, Gabriel fue al dormitorio, se cambió de ropa y salió con una camisa limpia y unos vaqueros. «Tengo que irme», dijo, poniéndose la chaqueta. Elisa estaba en la cocina, fregando los platos. «¿A dónde?». «A una boda fuera de la ciudad, tengo que llevar a los invitados. Volveré tarde». Habló despreocupadamente, sin mirarla, subiéndose la cremallera de la chaqueta. Elise lo miró y algo en su interior hizo clic. Un encargo extra. Una boda. No se creía ni una palabra. «De acuerdo», dijo rotundamente. «Buena suerte». Gabriel asintió, le dio un beso rápido y maquinal en la mejilla y se marchó. Elisa oyó el portazo y sus pasos se silenciaron en la entrada. Se quedó inmóvil en medio de la cocina, agarrando la toalla entre las manos. Luego la dejó sobre la mesa, sacó el teléfono y envió un mensaje a Lourdes. «¿Puedes venir?».
urgentemente. La respuesta llegó un minuto después. Voy para allá. Lourdes apareció 20 minutos después, con sudadera y pantalón, el pelo revuelto y cara de preocupación. ¿Qué le pasa?, preguntó desde la puerta. Elisa cerró la puerta y se apoyó en ella. Tengo que comprobar una cosa. Necesito tu coche. Y necesito que te sientes con Martín. Lourdes entrecerró los ojos. ¿Quieres seguirle? Sí. Elisa, ¿estás segura? Quizá no deberíamos. Si algo va mal, ¿estás preparada para verlo? Elisa se enderezó, miró a su amiga a los ojos. Necesito saberlo. ¿Lo entiendes? Tengo que hacerlo. Lourdes suspiró, metió la mano en el bolsillo y sacó las llaves del coche. Toma, es un Volkswagen gris aparcado en la entrada. Ten cuidado y llámame cuando acabe. Elisa cogió las llaves y abrazó a su amiga. Gracias. Se puso rápidamente una sudadera oscura y unos vaqueros. Comprobó que Martín dormía y salió del piso. Lourdes se quedó en la cocina, encendiendo la tetera. Elisa bajó las escaleras y encontró el coche de su amiga, un viejo Golf gris con un arañazo en el parachoques delantero. Se puso al volante, arrancó el motor y se marchó. No sabía dónde buscar a Gabriel, pero empezó por el centro. Condujo por las calles principales, mirando entre los coches aparcados, buscando su taxi amarillo con el número que se sabía de memoria. El centro estaba casi vacío. Entre semana, a última hora de la tarde, la mayoría de la gente estaba en casa. Elisa dobló en la calle Rivadavia, angosta y con curvas, paralela a la Plaza San Martín, y vio su taxi. Estaba aparcado en la acera, a una manzana del centro, delante de una vieja casa de 2 plantas con el revoque amarillo desconchado. Elisa minoró la marcha, condujo un poco más y aparcó al otro lado de la calle, bajo un árbol. Apagó los faros, pero dejó el motor en marcha. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo fuera. Miró hacia la casa. Las ventanas de la planta baja estaban a oscuras, pero había una luz encendida en una habitación del segundo piso. Una luz amarilla y cálida se filtraba a través de las cortinas. El taxi de Gabriel estaba aparcado vacío, así que está dentro. Elisa miró el reloj del salpicadero. Las 10:10. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero decidió esperar. El tiempo pasaba lentamente. Elisa permaneció inmóvil, agarrada al volante, mirando la casa. Pasó un coche, luego otro. Una pareja caminaba por la acera. Un hombre y una mujer bajo un paraguas, aunque no llovía. Se reían de algo, con la voz apagada. Elisa los observó y pensó que ella y Gabriel también habían paseado así alguna vez, riendo, felices. Pasaron 15 minutos, 20. Elisa empezaba a pensar que estaba equivocada, que no era su coche, que se estaba volviendo loca. Pero entonces se abrió la puerta principal y Gabriel salió. Elisa se quedó helada. Había una mujer con él, joven, de unos 25 años. Llevaba un vestido rojo brillante con un escote profundo, corto, ceñido alrededor de su figura. Llevaba el pelo oscuro, largo y suelto, tacones altos. Se rió agarrando la mano de Gabriel, diciéndole algo. Gabriel sonrió, le rodeó la cintura con el brazo. Elisa se quedó sin aliento. Los observó en el umbral mientras la mujer se ponía de puntillas y besaba a Gabriel en los labios. Un beso largo y lento. Gabriel no se apartó, la rodeó con los brazos, le acarició la espalda. Luego se separaron. La mujer dijo algo, volvió a reírse. Gabriel asintió. La besó de nuevo, rápidamente, en la mejilla, y se dirigió al coche. La mujer se quedó en la puerta, despidiéndole con la mirada. Parecía contenta, feliz. Le saludó con la mano y él le devolvió el saludo poniéndose al volante. Arrancó el motor y se marchó, girando a la derecha en el cruce. Elise se quedó quieta, mirando a la mujer. Se quedó un momento en el umbral, encendió un cigarrillo y echó el humo al aire nocturno. Luego se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa. La puerta se cerró tras ella. Las luces del primer piso se apagaron.
Elisa estaba sentada en el coche, y algo en su interior se desmoronaba, lenta y silenciosamente, pero de forma irrevocable. Ella lo había visto, con sus propios ojos, no rumores, no conjeturas, la realidad. Gabriel la estaba engañando, con esa joven del vestido rojo. Probablemente no era la primera vez. Tal vez hace mucho tiempo. Le temblaban las manos. Elise las cerró en un puño y las apoyó en las rodillas. Respiró lenta y profundamente, intentando detener el temblor. Tenía que recordar la dirección. Calle Rivadavia, número 123. Se la repitió varias veces. 123. La casa amarilla, el primer piso. Luego encendió el motor y se dirigió a su casa. Condujo despacio, automáticamente, casi sin prestar atención a la carretera. En su mente solo había una imagen: Gabriel y aquella mujer, su beso, la mano de él en la cintura de ella. Elisa pensó que lo peor no era el hecho del engaño, sino lo natural que parecía, como si llevaran juntos mucho tiempo, como si fuera lo normal. Aparcó el coche en la entrada, subió al tercer piso, abrió la puerta sin hacer ruido y entró. La luz de la cocina del piso estaba encendida. Lourdes estaba sentada a la mesa con una taza de té, leyendo algo en su teléfono. Levantó la vista cuando entró Elisa y se dio cuenta de todo al instante. ¿Es él?, preguntó en voz baja. Elisa asintió. No podía hablar. Se le hizo un nudo en la garganta y se le llenaron los ojos de lágrimas. Lourdes se levantó, se acercó y la abrazó. Elisa apoyó la cara en el hombro de su amiga y se quedó allí, intentando no llorar, pero las lágrimas salieron de todos modos, silenciosas, calientes, imparables. «Está con ella», dijo. Le vi besándola. «Cabrón», dijo Lourdes en voz baja, con rabia. «Un maldito cabrón». Se quedaron en medio de la cocina, abrazadas, y Elise lloró en silencio hasta que se le saltaron las lágrimas. Entonces se apartó y se secó la cara con la manga de la sudadera. «Me acordé de la dirección», dijo con voz ronca. «Calle Rivadavia 123. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Lourdes. Elisa negó con la cabeza. «No lo sé, todavía no lo sé». Lourdes la miró atentamente. «¿Quieres que me quede esta noche?» «No, no, gracias. Necesito pensarlo. Llámame si necesitas algo, cuando quieras». Elisa asintió. Lourdes le dio otro abrazo, cogió las llaves del coche y se fue. Elisa cerró la puerta tras de sí y entró en el dormitorio. Se desnudó, se metió en la cama y se subió el edredón hasta la barbilla. Se quedó a oscuras mirando al techo, pensando: ¿y ahora qué? Hacer un escándalo, exigir explicaciones. ¿Irme? ¿Pero a dónde? Con un niño, sin dinero, sin apoyo. El piso era de Gabriel, registrado a su nombre. Ella trabajaba, por supuesto, pero su sueldo solo le alcanzaba para comida y ropa, nada más. No podía permitirse un alquiler. Elisa pensó en todo esto, y la rabia se mezcló con la desesperación. No quería un escándalo. No quería lágrimas ni gritos. Quería saber qué hacer a continuación. Cómo vivir con ese conocimiento. Y lo más importante, cómo comportarse cuando Gabriel regresó. Llegó alrededor de la medianoche. Elisa oyó abrirse la puerta. Le oyó entrar en el cuarto de baño y luego bajar por el pasillo hasta el dormitorio. Se quedó quieta, con los ojos cerrados, respirando con calma. Le oyó desvestirse y tumbarse en su lado de la cama. El colchón se hundió bajo su peso. Gabriel se puso cómodo y suspiró. Luego se volvió hacia ella y le puso la mano en el hombro. «Elisa», dijo en voz baja, «¿estás despierta?» Ella no contestó. Respiraba lenta y pausadamente, haciéndose la dormida. El corazón le latía con fuerza, pero se obligó a no moverse. Gabriel esperó unos segundos, retiró la mano y se puso boca arriba. Al cabo de otro minuto, su respiración era profunda y uniforme. Estaba dormido. Elisa permaneció con los ojos abiertos hasta el amanecer.
No podía dormir. En su mente se repetían las imágenes de la noche, aquella casa, aquella mujer, su beso. Pensó en cuánto tiempo llevaban juntos. ¿Un mes? ¿2 meses? ¿6 meses? ¿Y cómo no se había dado cuenta antes? O se había dado cuenta, pero no quería creerlo. Por la mañana, se levantó antes que Gabriel, fue a la cocina, hizo café. Lo hizo mecánicamente, con el piloto automático. Despertó a Martin, le ayudó a vestirse y preparó el desayuno. El chico comió su avena, hablando de algo, y Elisa se sentó a su lado y asintió, incapaz de oír las palabras. Gabriel entró en la cocina cuando estaban terminando de desayunar. Parecía somnoliento, contento. «Buenos días», dijo, sirviéndose una taza de café. «Buenos días», dijo Elise, sin mirarle. Se sentó a la mesa y dio un sorbo a su café. «¿Qué tal has dormido?» «Bien». «Martín, ¿cómo van las cosas en la guardería?» Gabriel se volvió hacia su hijo. El niño se animó, empezó a contarle el modelado de ayer, cómo había hecho un dinosaurio y la profesora lo había elogiado. Gabriel escuchó, asintió, sonrió. Elisa le miró y no le reconoció. ¿Cómo podía fingir tan fácilmente? ¿Cómo podía estar sentado aquí, con ella y su hijo, cuando hacía una hora había estado con otra mujer? Se levantó y empezó a recoger la mesa. Gabriel terminó su café y se levantó. «Tengo que irme», dijo. «El pedido es para las 9 de la mañana». «Sí», respondió Elisa sin darse la vuelta. Se acercó y le besó la mejilla. Elisa no se inmutó, pero su interior se contrajo. Sus labios sobre su piel le resultaban extraños, repugnantes. «Nos vemos esta noche», dijo Gabriel y se marchó. Elisa estaba de pie junto al fregadero, apretando el plato entre las manos. Oyó el portazo y el ruido de sus pasos. Luego dejó el plato, apoyó las manos en la encimera y cerró los ojos. Tenía que aguantar. Tenía que actuar con normalidad, hasta que decidiera qué hacer a continuación. Llevó a Martin a la guardería, condujo hasta el trabajo. En el taller, revisó los diagramas de flujo para el siguiente lote de tela, habló con el capataz, dio instrucciones. Lo hacía todo automáticamente, con el rostro inexpresivo. Los compañeros no notaron nada extraño. Elisa siempre fue comedida, no es el tipo de persona que derrocha emociones en el trabajo. A la hora de comer se sentó sola en la cantina, picoteando su ensalada con un tenedor, incapaz de comer. Pensó en el hecho de que Gabriel estaba conduciendo por alguna parte de la ciudad, llevando pasajeros, quizá encontrándose de nuevo con aquella mujer. Pensó en él volviendo a casa esta noche y fingiendo ser de nuevo un marido cariñoso. El día se hizo interminable. Cuando por fin llegó la noche, Elisa recogió a Martín de la guardería y condujo hasta casa. Preparó la cena. Pasta con verduras estofadas, nada complicado. Gabriel llegó a las 8, cenó y vio la tele. Elisa jugó con Martín en su habitación, ayudándole a construir una ciudad con un kit de construcción. El niño estaba fascinado, construyendo casas según una lógica propia, contando historias sobre los habitantes de la ciudad. «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó de repente. Elisa se estremeció. «No estoy triste, cariño, solo estoy cansada». «Siempre estás cansada», dijo Martin con seriedad. «Y papá también. Los dos estáis cansados». Elise lo abrazó y lo estrechó contra sí. «Los adultos a veces estamos cansados, pero no pasa nada. Todo saldrá bien». No sabía si era verdad, pero no podía decirle otra cosa al niño. Por la noche, acostó a Martin y le leyó un libro sobre pingüinos, el que más le gustaba. El niño se durmió rápidamente, abrazado al osito de peluche. Elisa le ajustó la manta, le acarició la cabeza y salió de la habitación. Gabriel estaba sentado en el salón frente al televisor, cambiando de canal. Elisa pasó a su lado sin decir palabra y se fue a la cama. Tumbada en la oscuridad, escuchando los sonidos de la televisión desde la habitación contigua, pensó en el hecho de que la vida que había conocido había terminado.
y ahora tenía que decidir qué pasaría a continuación. Pero la decisión no llegó de inmediato. De momento, se quedó tumbada y esperó, esperando a que el dolor disminuyera, a que sus pensamientos se aclararan, esperando una señal de qué hacer a continuación. El viernes fue un día duro. Una de las máquinas de pintura se averió en mitad de un turno, y Elise tuvo que pasarse todo el día tratando con los mecánicos, redistribuyendo la carga de trabajo, calmando a los jefes. Al anochecer le latía la cabeza, le palpitaban las sienes, pero aguantó. Durante los 2 últimos días había estado aguantando con sus últimas fuerzas. En el trabajo fingía que todo era normal. En casa se comportaba como siempre, sin mostrar a Gabriel que sabía la verdad. Cada mañana se despertaba con una pesadez en el pecho. Cada noche se acostaba sabiendo que no dormiría. Aún no había decidido qué hacer. Una parte de ella quería montar un escándalo, echar a Gabriel, pedir el divorcio. La otra parte tenía miedo. Miedo de quedarse sola con un niño, sin un lugar donde vivir, sin apoyo. Miedo de destruir lo que habían construido durante 7 años, aunque ya estuviera medio destruido. Así que guardó silencio y esperó, aunque no se daba cuenta de lo que estaba esperando. A las 6 de la tarde salió de la fábrica, cogió un autobús y se fue a casa. Miró por la ventana el cielo gris, las calles inundadas por la luz amarilla de las farolas. Viernes, fin de la semana laboral, la gente se apresuraba a casa, a las tiendas, alguien iba a un café con los amigos, la vida ordinaria. Y por dentro la mente de Elisa era un caos. Cuando abrió la puerta del piso, lo primero que vio fue a Martin en el pasillo. El chico estaba de pie cerca del perchero con la chaqueta en las manos, el rostro serio, casi asustado. Alice se puso inmediatamente alerta. «¿Martin? ¿Qué te pasa?» El chico la miró con ojos grandes y parpadeó. «Mamá, hoy ha venido papá». Elise se quitó los zapatos, se puso en cuclillas delante de su hijo y lo cogió por los hombros. «¿Cuándo ha venido?» «Está en el trabajo. Por la tarde. Después de comer». Martin bajó los ojos. Su tía estaba con él. Algo dentro de él se crispó. «¿Qué tía?» «No lo sé. La del vestido rojo. Bonita». Entraron un rato. Elisa sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. ¿Y qué estaban haciendo? Martin volvió a mirarla, y había culpa en su mirada, como si hubiera hecho algo malo. «Se llevaron tu preciosa caja. Del dormitorio. Papá dijo que no tenías por qué saberlo». Elisa se quedó paralizada. La caja, las joyas de la abuela. Se levantó bruscamente y entró en el dormitorio. Martin la siguió. Elisa abrió la puerta de la cómoda y sacó el cajón superior. Estaba vacío. Donde siempre había estado la caja de madera tallada, ahora solo había un espacio vacío. Sacó un segundo cajón, un tercero, para ver si lo había movido, si lo había olvidado. Pero no. El cofre había desaparecido. Y en él había 3 anillos de oro con piedras, esmeralda, rubí y zafiro, pendientes con diamantes, un enorme brazalete de oro. Todo esto había sido heredado de su abuela, lo único que quedaba de la familia. Era caro, muy caro. Elise nunca se había puesto las joyas, las guardaba como un recuerdo, como una herencia para Martin. Se paró frente a la cómoda abierta y todo se entumeció en su interior. Gabriel le había robado, se había llevado las joyas. Con aquella mujer, delante del bebé. «Mamá, ¿he hecho algo malo?», preguntó Martin en voz baja a sus espaldas. Alice se dio la vuelta y vio su cara asustada. Se sentó frente a él y lo abrazó. «No, cariño, no has hecho nada malo, no es culpa tuya». «Pero papá dijo que no te lo dijera. Papá se equivocaba. Hiciste bien en decírmelo». Le acarició la cabeza intentando detener el temblor de sus manos. «Dime, ¿qué hora era? ¿A qué hora llegaron?». Martín dudó un momento. Después de comer, estaba viendo dibujos animados. Entonces entró papá y llamó al timbre. Le abrí. Su tía estaba con él. Entraron en tu habitación, cogieron la caja y se fueron.
Papá dijo que era una sorpresa, que no tenías que decírselo a mamá. Elisa sintió, escuchando. Así que eran alrededor de las 2, quizá las 3 de la tarde. Martin estaba solo en casa. Había quedado con la profesora para que lo recogiera pronto de la guardería. Una vecina lo había llevado a casa a la hora de comer y ella tenía que estar de vuelta a las 6. Gabriel lo sabía. Sabía que el niño estaría solo en casa y aún así vino a esa hora. Con su ama. Se llevó las joyas. Ella se levantó, fue a la sala de estar, sacó su teléfono. Llamó a Gabriel. Tono 1, 2, 3. Se cayó. Elisa volvió a marcar. De nuevo se cortó. Ella envió un mensaje de texto. ¿Dónde estás? Sin respuesta. Volvió a escribir. Llámame inmediatamente. Silencio. Elise se quedó de pie en medio del salón, con el teléfono en la mano, y sintió que la rabia le hervía por dentro. Una rabia fría y clara. No solo la había engañado, le había robado a ella, a su hijo, delante del niño. Trajo una amante a su casa y se llevó joyas que pertenecían a su familia. Se volvió hacia Martin. Cariño, recoge tus cosas, tu pijama, tu cepillo de dientes, tu juguete. Nos vamos a casa de la tía Lourdes. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó el niño. Todavía no lo sé. Venga, date prisa. Martín corrió a su habitación y Elisa entró en el dormitorio, sacó una bolsa y empezó a meter cosas. Su ropa, la ropa de los niños, documentos, el certificado de nacimiento de Martín, el certificado de matrimonio de ella y Gabriel, su pasaporte. Actuó con rapidez, con claridad, sin pensar. Era peligroso pensar ahora. Podría cambiar de opinión, asustarse. 10 minutos después salieron del piso. Elisa cerró la puerta, bajó con Martin, subió con él al autobús. El chico estaba callado, acunando el dinosaurio de peluche que había traído. Miraba por la ventanilla con ojos serios. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó por fin. «No lo sé, Martin. ¿Viene a ver a la tía Lourdes?». «No lo sé». Elisa no podía decirle la verdad. No podía explicarle a un niño de 5 años que su padre era un ladrón y un traidor. Así que se quedó callada, mirando por la ventana, con el bolso en el regazo. Lourdes vivía al otro lado de la ciudad, en una casita con jardín. Elisa la había telefoneado por el camino. Le había dicho brevemente que estaba de camino, que necesitaba hablar. Lourdes no hizo preguntas, solo dijo, «Estoy esperando». Cuando llegaron, Lourdes las recibió en la puerta. Cogió la bolsa de las manos de Elisa y las dejó entrar. La hija de Lourdes, Valeria, de 14 años, estaba sentada en el salón con el teléfono. Lourdes le hizo un gesto con la cabeza. «Valeria, llévate a Martín a tu cuarto, toca algo». La niña asintió, se levantó y cogió a Martín de la mano. «Vamos, tengo un constructor, uno nuevo». Salieron y Lourdes llevó a Elisa a la cocina. La sentó a la mesa, sirvió agua en un vaso y se lo puso delante. «Dímelo». Elisa se bebió el agua de un trago, dejó el vaso sobre la mesa. Le temblaban las manos. «Me robó joyas, las joyas de mi abuela, lo que quedaba de la familia». Lourdes se quedó helada. «¿Qué?». «Vino a casa esta tarde, con ella, la señora, delante de Martín. Cogió la caja con todas las joyas y se fue. Le dijo a mi hijo que no necesitaba saberlo». Lourdes se sentó lentamente frente a ella, mirando a Elisa con los ojos muy abiertos. «Está totalmente jodido», dijo en voz baja, pero cada palabra sonó como un puñetazo. «Completamente». Elisa asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Pero no quería llorar. Ya había llorado bastante. Ahora tenía que actuar. «No sé qué hacer», admitió. «Lourdes, no lo sé». Su amiga se inclinó hacia adelante y la miró directamente a los ojos. «Tienes que ir a la policía, ahora mismo». Elisa se estremeció. «¿A la policía?». «Sí, te ha robado tus cosas. Es un robo.
Sabes dónde vive su amante. Las joyas probablemente estén allí. La policía puede encontrarlas. Pero esto es Gabriel, el padre de Martin. Si voy a la policía, lo arrestarán. El niño no tendrá padre. Lourdes negó con la cabeza. Elisa, escúchame bien, te ha robado. No lo olvides. Te robó a ti y a tu hijo. Delante del niño, metió a su amante en casa y se llevó las cosas que a ti te importan. Eso no es un marido. Eso no es un padre. Eso es un ladrón. Elisa guardó silencio, digiriendo las palabras de su amiga. Lourdes tiene razón. Claro que tenía razón. Pero el miedo seguía atenazando su garganta. Acudir a la policía sería la ruina definitiva de todo. Significaría admitir que el matrimonio se ha acabado, que ya no hay familia. ¿Y si me equivoco?, preguntó en voz baja. ¿Y si simplemente, no sé, se los llevó por alguna razón? ¿Qué razón puede haber para robar las joyas de una esposa y decirle a la niña que se calle? Lourdes habló con dureza, sin compasión. Elisa, despierta. Las venderá o se las dará a esa amante suya, y te quedarás sin nada. Es lo único que tenías de valor, la herencia de tu abuela. ¿Quieres perderla? Elisa se cubrió la cara con las manos. Si quería o no, ya no importaba. Ya la había perdido. Perdió a su marido, perdió a su familia, perdió sus joyas. Solo le quedaba decidir si lo aguantaría o no. Se apartó las manos de la cara, miró a Lourdes. ¿Crees que la policía me creerá? Tienes un testigo, Martin. Les vio llevarse la caja. Sabe la dirección donde vive la señora. Eso es suficiente para un registro. Lourdes le cogió la mano. Elisa, sé que da miedo, pero si no vas ahora, él ganará, quedará impune, y sabrá que puede hacerte lo que quiera. Elisa miró a su amiga a los ojos y asintió lentamente. Lourdes tiene razón. No tiene elección. No puede tragarse esto y seguir con su vida fingiendo que no ha pasado nada. Si se calla ahora, Gabriel sabrá que puede usarla, engañarla, robarle, y nunca podrá mirar a Martin a los ojos y decirle que ha hecho lo correcto. De acuerdo, dijo en voz baja pero firme. De acuerdo, iré yo. Lourdes le apretó la mano. Iré contigo. No, quédate con Martín. No quiero que estés solo. Entonces, llámame cuando termines, cuando quieras. Elisa asintió, se levantó. Caminó hasta la habitación de los niños, se asomó por la puerta. Martín y Valeria estaban sentados en el suelo, construyendo algo con un constructor. El niño introducía piezas con entusiasmo, con la lengua fuera por la impaciencia. Elisa le miró y pensó que también lo hacía por él, para que supiera que su madre no dejaría que nadie les hiciera daño, ni siquiera su padre. Volvió a la cocina, cogió su bolso, sacó el pasaporte y el certificado de matrimonio. Lourdes estaba junto a la ventana, mirando a la calle. «Eres fuerte», dijo sin volverse. «Recuérdalo». Elisa no se sentía fuerte. Se sentía cansada, rota, asustada. Pero seguía adelante, porque no había otro camino. Salió de casa de Lourdes, cogió un taxi y se dirigió a la comisaría. Estaba en las afueras del centro, en un edificio viejo con la pintura desconchada y una puerta de hierro. Elisa entró y se encontró en un pequeño pasillo con unas cuantas sillas de plástico y un escritorio. Detrás estaba sentado un hombre de unos 50 años, con sobrepeso, cara cansada y pelo ralo. Levantó la vista cuando ella se acercó. «Buenas tardes, señora. ¿Qué desea?» Elisa apoyó las manos en el mostrador para dejar de temblar. «Necesito presentar una denuncia por robo». El recepcionista cogió un formulario y un bolígrafo. Nombre, apellidos. Elisa Miranda. ¿Qué le han robado? Respiró hondo. Joyas, anillos de oro, pendientes, pulsera, todo en una caja de madera, robadas de mi piso esta tarde. El recepcionista tomó nota sin levantar la vista. ¿Algún sospechoso? Elisa dudó. Este era un momento después del cual no habría vuelta atrás. Pronunciaría el nombre de Gabriel y todo cambiaría para siempre. Sí, dijo en voz baja pero clara.
Mi marido, Gabriel Solórzano. El oficial de guardia levantó los ojos, la miró. ¿Su marido? Sí, se ha llevado las joyas esta tarde, delante de mi hijo, con otra mujer. El oficial de guardia guardó su bolígrafo. Esa es una acusación grave, señora Miranda. ¿Está Ud segura? Sí, estoy segura. Mi hijo de 5 años los vio llevarse la caja del dormitorio. Mi marido sabía que yo estaba en el trabajo, que el niño estaba solo en casa. Entró, tomó las joyas y se fue. Le dijo a mi hijo que no me lo dijera. El funcionario de guardia asintió con la cabeza y volvió a coger el bolígrafo. ¿Sabe dónde pueden estar los objetos robados? Supongo que sí. En lo de su señora. Calle Rivadavia 123, primer piso. El oficial de guardia tomó notas, luego tomó el teléfono del mostrador, marcó un número. «Capitán, tengo aquí a una mujer con una denuncia por robo. El sospechoso es su marido». «Sí, sí, ella sabe dónde podrían estar las cosas». «Sí, sí, ella sabe dónde están las cosas». Colgó, miró a Elisa. «Espera aquí. El investigador saldrá enseguida». Elisa asintió, se acercó a las sillas y se sentó. Le temblaban las manos, el corazón se le aceleraba. Sacó su teléfono, miró la pantalla. Ninguna llamada, ningún mensaje de Gabriel. Aún no se había puesto en contacto. Se estaba escondiendo, o estaba con ella, con su amante. Elisa los imaginó juntos, en ese departamento de Rivadavia, y la ira volvió a hervir en su interior. Unos minutos después, un hombre de uniforme salió del pasillo. Alto, enjuto, con el pelo corto y ojos atentos. Se acercó a Elisa. «Señora Miranda, soy el capitán Etcheverry. Pase al despacho». Elisa se levantó y lo siguió. Caminaron por un estrecho pasillo. Entraron en un pequeño despacho con un escritorio de metal y 2 sillas. El capitán se sentó y le hizo un gesto para que se sentara frente a él. «Cuéntamelo todo desde el principio», dijo sacando un cuaderno, y Elisa lo hizo. De cómo había cambiado Gabriel en los últimos meses, de cómo le había seguido y había visto a su amante, de la visita de su suegra con indirectas, de cómo hoy Martín le había informado del robo. El capitán escuchó atentamente, tomando notas, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Cuando terminó, dejó a un lado la pluma. «¿Está segura de que las joyas están en la calle Rivadavia 123? Sí. No conozco ningún otro lugar donde pudiera haberlas llevado. Allí es donde él y ella se encuentran. Lo vi con mis propios ojos». El capitán asintió. «Bien, iremos allí esta noche. Haremos una búsqueda. Si las joyas están ahí, las encontraremos». La miró seriamente. «¿Se da cuenta de que si las encontramos, arrestarán a su marido?» «Sí, me doy cuenta». «¿Y está preparada para eso?» Elise lo miró a los ojos y asintió. «Lo estoy». El capitán se puso en pie. «Entonces, vámonos. Tendrás que venir con nosotros para identificar las joyas si las encontramos». Elisa se levantó y cogió su bolso. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Pero siguió al capitán, con paso firme, sin mirar atrás. El coche de policía circulaba lentamente por la noche de Chivilcoy, sorteando los baches de la carretera. Elisa se sentó en el asiento trasero, junto al capitán Etcheverry, y miró por la ventanilla las calles oscuras. Delante, al volante, iba un policía joven, y en el asiento del copiloto, un hombre mayor con bigotes grises. Apenas hablaban, solo conversaciones ocasionales sobre la ruta. Elisa agarró su bolso y pensó que en unos minutos podría ver a Gabriel, verlo con ella, con su amante, en aquel piso. Y él sabría que ella lo sabía. Él sabría que la policía había venido. No había miedo, solo fría determinación y cansancio, tan cansado de todo que era como si las emociones lo quemaran de adentro hacia afuera. El auto dobló por la calle Rivadavia, pasando por casas familiares. Elisa reconoció el lugar, el árbol bajo el cual había estacionado el miércoles,
la casa amarilla con el revoque descascarado. El policía se detuvo frente a la entrada y apagó el motor. ¿Es aquí?, preguntó el capitán Etcheverry. Sí, el segundo piso. Salieron del coche. La noche era tranquila, fresca, con olor a tierra húmeda y a humo de la cocina de alguien. El capitán se dirigió a la puerta principal, pulsó el timbre del piso número 4. Estaba esperando. No contestó nadie. Volvió a pulsar durante más tiempo. Por fin sonó una voz de mujer en el interfono, ronca, somnolienta. ¿Quién es? La policía. Abra la puerta. Una pausa, luego un clic y la puerta se abrió. Entraron en la entrada, estrecha, oscura, con olor a pintura vieja y moho. Subieron las escaleras hasta el primer piso. La puerta del piso número 4 estaba entreabierta y había luz en la rendija. El capitán empujó la puerta y entraron. En el pasillo había una mujer joven con una bata corta de seda, descalza y despeinada. Era Paulina. Elisa la reconoció enseguida. Era la misma del vestido rojo que había visto el miércoles. Paulina miró a los policías con los ojos muy abiertos, luego miró a Elisa y se puso pálida. ¿Qué está pasando?, susurró. El capitán sacó su identificación. Capitán Etcheverry, Policía Municipal. Tenemos razones para creer que en este piso hay objetos robados. Vamos a realizar un registro. ¿Qué cosas? No sé nada. Paulina se arrinconó contra la pared. Se oyó un ruido en el dormitorio del fondo del pasillo y Gabriel salió. Solo llevaba vaqueros, el torso desnudo y el pelo revuelto. Se detuvo en seco al ver a los policías. Entonces su mirada se posó en Elisa y en su rostro se reflejó el asombro, un asombro puro e inconfesable. Abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla. Elisa, empezó con voz temblorosa. ¿Cómo has? Elisa le miró en silencio. No dijo ni una palabra. Solo lo miró fijamente, y había de todo en esa mirada. Dolor, decepción, desprecio. No es lo que piensas. Gabriel dio un paso adelante, pero el joven policía le cerró el paso. Puedo explicárselo todo, de verdad. Señor Solórzano, le interrumpió el capitán Etcheverry. Vamos a registrar este piso. Por favor, no interfiera. Gabriel miró a Elisa, con la cara blanca. Elisa, por favor, escúchame. No era mi intención. Es que necesitaba el dinero, ¿sabes? Necesitaba... ¿Dónde está el dormitorio? El capitán se volvió hacia Paulina. Ella señaló en silencio una puerta al final del pasillo. Los dos policías se fueron por allí. El capitán se quedó en el pasillo con Elisa, Gabriel y Paulina. Elisa se quedó en la puerta principal con los brazos cruzados sobre el pecho y sin apartar los ojos de su marido. Gabriel la miraba suplicante, con los labios temblorosos. «Te lo devolveré», dijo rápidamente, confuso. «Te lo devolveré todo, te lo juro. Yo no los vendí. Están aquí. Solo necesitaba el dinero para empezar una nueva vida. Sabes lo difícil que es para mí, lo cansada que estoy de todo esto». «No digas nada», dijo Elisa en voz baja. Gabriel se quedó callado como si le hubieran dado una bofetada. La miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Elisa, por favor». Un joven policía salió de la habitación con una caja de madera tallada que le resultó familiar. Elisa la reconoció enseguida. Era la caja de su abuela. Se le encogió el corazón. «La hemos encontrado», le dijo el policía al capitán. «En el armario, debajo de las toallas». El capitán cogió la caja y la abrió. Dentro estaban todas las joyas. 3 anillos, pendientes, una pulsera. Se volvió hacia Elisa. «¿Son estas tus cosas?» Elisa se acercó y miró. Los anillos brillaban en la penumbra del pasillo. Esmeralda, rubí, zafiro. Los anillos de la abuela. Asintió y se le hizo un nudo en la garganta. «Sí, son míos». El capitán cerró la caja y se la entregó a Elisa. «Cógelos, es de tu propiedad». Se volvió hacia Gabriel.
Gabriel Solorzano queda detenido como sospechoso de robo. Se le leerán sus derechos. No. Gabriel dio un paso atrás, levantó las manos. No, espere, no era mi intención, es un malentendido. Un joven policía se acercó, sacó las esposas. Gabriel trató de liberarse, pero rápidamente le giraron. Le encajaron las esposas en las muñecas. Luchó, tratando de liberarse. Elisa, Elisa, díselo. Diles que lo devolveré todo. No quería hacerte daño. Elisa guardó silencio. Se quedó allí con la caja en las manos, viendo cómo la policía se llevaba a su marido, a su ex marido. El capitán se volvió hacia Paulina. Tú también vienes con nosotros, cómplice de robo. Yo no sabía nada, gritó Paulina con la voz quebrada. Dijo que eran sus joyas. Dijo que quería venderlas para que pudiéramos empezar a vivir juntos. No sabía que se las había robado a su mujer. Lo averiguarás en comisaría, dijo el capitán. Vístete. Paulina, sollozando, se fue al dormitorio. Volvió un minuto después, con vaqueros y un jersey sobre la bata. Tenía la cara empapada en lágrimas y el rímel corrido bajo los ojos. Miró a Elise con odio. Nos has arruinado la vida. Nos queríamos. Quería dejarte. Elisa permaneció en silencio. No tenía sentido contestar nada a aquella mujer. Los policías la sacaron a ella y a Gabriel del piso y los condujeron escaleras abajo. Elisa los siguió, apretando la caja contra su pecho. En el coche, Gabriel y Paulina iban sentados atrás, entre los dos policías. Elisa se sentó delante, junto al capitán. Durante todo el trayecto, Gabriel intentó hablar con ella, girando la cabeza, llamándola por su nombre, pero ella no se volvió. Mirando por la ventanilla las calles oscuras, pensó que todo había terminado. Por fin, irrevocablemente. En comisaría las llevaron a habitaciones separadas. Elisa fue llamada a declarar, y todo lo que dijo fue anotado detalladamente. Después, el capitán Etcheverry la acompañó al vestíbulo. Ya puede irse a casa, señora Miranda. Su marido y su cómplice permanecerán detenidos hasta mañana. Luego serán llevados al tribunal. Usted tendrá que comparecer en la vista. Se le notificará. Gracias, dijo Elisa en voz baja. Ha hecho lo correcto, la miró seriamente el capitán. Muchas mujeres en esta situación no hablan. Tienen miedo, pero tú no tenías miedo. Elisa no sabía qué decir. No se sentía valiente. Solo hizo lo que tenía que hacer. Salió de la estación y se adentró en la noche. Era más de medianoche. Las calles estaban vacías y solo pasaba algún coche. Elisa cogió un taxi y le dio la dirección de Lourdes. Estuvo callada todo el trayecto y el conductor no le dirigió la palabra. Al parecer, estaba acostumbrado a pasajeros silenciosos. Cuando llegó, Lourdes le abrió la puerta sin preguntarle nada. Se limitó a abrazarla. La condujo a la cocina y le sirvió té. Elisa se sentó. Dejó la caja sobre la mesa. ¿La has encontrado?, preguntó Lourdes. Sí, lo encontramos. Está bajo custodia. Y a ella también. Lourdes asintió. Se sentó enfrente. ¿Cómo te encuentras? Elisa miró la caja, luego a su amiga. No lo sé. Vacía por dentro. Se sentaron en silencio, bebiendo té. Luego Elisa se fue a la cama, a la habitación de invitados donde Martín ya dormía. El niño estaba acurrucado en sus brazos, abrazado a un dinosaurio de peluche. Elisa se tumbó a su lado, le tapó con una manta, le acarició la cabeza. Cerró los ojos y se sumió en un sueño pesado y agitado. El mes siguiente pasó como un borrón. Elisa iba a trabajar, recogía a Martín de la guardería, preparaba la cena, lo acostaba. Todo seguía igual, excepto que Gabriel no estaba. A los 3 días lo pusieron en libertad, pero bajo fianza. Tenía prohibido acercarse a Elisa y Martín hasta el juicio. Intentó llamarla, mandarle mensajes, pero ella no contestaba. Ella bloqueó su número, le borró de todos sus contactos. El juicio fue rápido.
Gabriel se declaró culpable, dijo que estaba arrepentido, que quería devolver las joyas, pero que no tenía tiempo. Paulina también testificó. Afirmó que no sabía nada del robo, que Gabriel le dijo que las joyas le pertenecían. El tribunal la creyó y se sobreseyó la causa contra ella. Gabriel fue condenado a una pena condicional y a pagar a Elisa una indemnización equivalente al valor de las joyas, más daños morales. Una gran suma, que tuvo que pagar mensualmente durante 2 años. Elisa solicitó el divorcio inmediatamente después del juicio. El proceso fue largo, papeleo, tedioso. Abogados, documentos, sellos, firmas. Ella lo hacía todo mecánicamente, sin pensar, sin sentir. Lourdes estaba allí, apoyando, ayudando con Martín. El chico preguntó por su padre, y Elisa le dijo que su padre vivía ahora separado, que se verían más adelante. Martín asintió, no insistió. Quizás sentía que algo iba mal y tenía miedo de preguntar. Un mes después del juicio, Elisa y Gabriel se reunieron en el despacho del abogado para firmar los papeles del divorcio. El despacho era pequeño, estrecho, olía a papel y a café viejo. Detrás de la mesa se sentaba el abogado de Elisa, un hombre mayor con gafas y barba cuidada. Elisa entró primero, se sentó en una silla junto a la ventana, apoyó las manos en las rodillas, esperó. Gabriel entró unos minutos después. Elisa levantó la vista y no le reconoció. Había envejecido 10 años, tenía la cara demacrada, ojeras y el pelo aún más canoso. Vestía una camisa vieja, pantalones arrugados y barba de 3 días en las mejillas. Se detuvo en la puerta, la miró, y había tanto dolor en su mirada que Elisa se apartó. «Siéntese, señor Solorzano», dijo el abogado, señalando la silla frente a Elisa. Gabriel se sentó sin dejar de mirarla. Elisa miró por la ventana, a la calle, a los árboles, al cielo gris. No quería encontrarse con su mirada. El abogado les puso delante los papeles del divorcio. Se han acordado todas las condiciones. Gabriel Solórzano se compromete a pagar una pensión alimenticia del 30% de sus ingresos mensuales. También se compromete a indemnizar a Elisa Miranda con una cantidad fijada por el tribunal durante 2 años. El piso queda en posesión de Elisa Miranda y de su hijo. Gabriel Solórzano renuncia a sus derechos sobre los bienes adquiridos conjuntamente. ¿Es correcto? Elisa asintió. Gabriel también asintió, pero no levantó la voz. «Entonces firme aquí, por favor». El abogado tendió un bolígrafo a Elisa. Ella lo cogió, se inclinó sobre el documento y firmó. Una firma clara y firme. Elisa Miranda. Entonces Gabriel cogió el bolígrafo. Le tembló la mano al firmar. Gabriel Solórzano. Elisa se quedó mirándole la mano y pensó que una vez aquella mano le había acariciado el pelo, le había cogido la mano, le había puesto un anillo de compromiso en el dedo. El abogado cogió los papeles, los selló. «Ya está. El matrimonio queda disuelto. Enhorabuena, señora Miranda». Elisa se levantó, cogió su copia de los documentos. Gabriel se levantó también, dio un paso hacia ella. «Elisa», dijo con voz ronca, «¿puedo decirte algo?» Ella se detuvo, pero no se volvió. «Habla». «Perdóname. Lo siento. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero... Lo siento. Metí la pata. Fui un idiota, egoísta. No merecías que te tratara así, ni tú ni Martin». Elisa guardó silencio. Luego, lentamente, se volvió hacia él. Le miró a los ojos llorosos. «No solo lo arruinaste, Gabriel. Lo arruinaste. 7 años. Arruinaste 7 años de nuestras vidas. ¿Y sabes qué? No puedo perdonarte. No ahora. Tal vez nunca». Se dio la vuelta y salió del estudio. Gabriel no la siguió. Elisa bajó las escaleras y salió a la calle. El día estaba nublado, gris, el cielo cubierto de nubes. Lourdes la esperaba en la calle y Martín estaba a su lado, de la mano de su amiga. El niño vio a su madre y corrió hacia ella. Elisa lo cogió en brazos y lo estrechó contra sí.
Él se abrazó a su cuello y ella sintió algo cálido en su interior, que rompía el vacío y el cansancio. Hola, rayo de sol. Llevamos mucho tiempo esperando. La tía Lourdes me ha comprado un helado. ¿Sí? ¿De qué tipo? De chocolate. Elisa lo dejó en el suelo y le cogió la mano. Lourdes se acercó y la miró interrogante. Elisa asintió. Ya está, firmado. ¿Qué tal estás? Elisa miró al cielo gris de Civilcoy, a las nubes que se deslizaban lentamente hacia el este. Luego miró a su hijo, que la cogía de la mano y le hablaba de helados y de los pájaros que habían visto en el parque. No lo sé, dijo con sinceridad. No me siento aliviada ni feliz, solo vacía y muy cansada. Lourdes le rodeó los hombros con el brazo. Se me pasará, no enseguida, pero pasará, y empezarás una nueva vida, sin él, una vida mejor. Elisa quería creer eso. Quería creer que el dolor se desvanecería, que el vacío se llenaría con algo más, que volvería a sentirse viva. Pero hasta ahora era difícil creerlo. Solo quedaba el cansancio y la pesadez de saber que 7 años de su vida habían terminado así, en el despacho de un pequeño abogado con una firma en un trozo de papel. Los tres caminaban por la calle, Elisa, Lourdes y Martín. El chico hablaba de algo propio, agitando la mano libre, señalando a los coches, a los perros, a la gente. Elisa escuchó su voz y pensó que al menos por él había que seguir viviendo. Por él hay que ser fuerte, aunque uno no se sienta fuerte.